Bueno, uno de los genios más creativos del siglo XX fue despedido de un periódico porque no tenía creatividad. Y tratando de seguir adelante, fundó su primera empresa, recaudó unos $15,000 para la empresa, pero eventualmente fue cerrada. Despedido, su emprendimiento cerrado, desesperado y sin dinero, encontró una forma de llegar a Hollywood y enfrentó la crítica y el fracaso, hasta que por fin sus películas comenzaron a hacerse populares. Su nombre, muy bien, Walt Disney, y muchas otras historias hay en la vida, historias de gente que experimentó fracasos. Por eso el tema de esta mañana se llama Del fracaso aprendo. ¿Cómo se llama? Ah, estaba ahí escrito. Del fracaso aprendo. Ahora, en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio con el que iniciamos este año, como un guión de una extraordinaria historia, Jesús es el actor principal, el protagonista. Como toda película tiene su protagonista. En el Evangelio él es el actor principal. Pero también los antagonistas estaban por todas partes. Fariseos, saduceos, herodianos, sacerdotes, ancianos, toda la élite religiosa de su época, los antagonistas. Pero también en toda buena película están los actores de reparto o secundarios. Y allí vamos a ubicar los discípulos. Los discípulos. Y a través de ver el Evangelio y la vida de estos discípulos, vamos a darnos cuenta de una serie de fracasos que tuvieron ellos, o fallas, pero usemos la palabra fracaso. La primera, pudiéramos decir, no están todas, pero fracasaron en su fe. ¿Se acuerdan ustedes allá en el Evangelio de Marcos 4, cuando ellos no atendieron una sencilla y precisa instrucción de Jesús de pasar al otro lado del mar de Galilea? Pasemos al otro lado. Jesús se duerme en la paz que lo acompaña, se duerme y se desata la tormenta allí en el mar. Y él les dice en el capítulo que es capítulo 4, verso 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos fracasaron, fallaron en su fe, miraron quizá para donde no debían mirar o a quien no debían mirar. Ellos ya habían visto muchos milagros. Jesús ya había manifestado su poder, su autoridad, sanando enfermos, liberando a los cautivos. Ellos ya sabían, ellos ya lo habían visto, lo habían de primera mano. Pero sin embargo, ellos fracasaron en su fe. Quizá algunos de nosotros también estemos pasando algo así, o hayamos pasado algo así, o vayamos a enfrentar algo en lo cual nuestra fe tal vez no alcance, nuestra fe falle. Pero además fracasaron en otras cosas. Fracasaron en su entendimiento. Oye, como decían las abuelas, tenían la mollera cerrada, pero bien cerrada. Vamos a leer Marcos capítulo 8, 17 al 21. Si usted es juicioso y está siguiendo las lecturas devocionales, esto es un recorderis, refrescar. Wow, esto lo hemos leído y lo seguimos leyendo día a día el Evangelio. Marcos 8, 17, 21 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutían? ¿Porque no tienen pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido el corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen.
¿Y no recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿aún no entendéis? ¿Cuántos han tenido problemas para entender cosas de Dios? Muy bien. Así que entonces no eres el único. Ya estos discípulos que estaban ahí con él, viéndolo, interactuando. Aquí hay algo bien interesante. La dureza del corazón cierra la mollera. La dureza del corazón cierra el entendimiento. Por eso necesitamos ser como niños para que el reino pueda entrar y podamos entrar a él. La dureza del corazón. Cuidado con la dureza del corazón. El engaño del pecado, dicen Hebreos, endurece el corazón. O algo que no podemos permitir. Es uno de los estados más lamentables, estar endurecido en el corazón. Por eso, practicar la presencia del Señor a diario. El tiempo a solas con Dios no puede ser solo una práctica religiosa por si acaso, sino un tiempo de sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Ustedes saben que los odres, Jesús habló acerca de los odres nuevos y los odres viejos. Los odres se endurecían, los odres por el uso se endurecían, pero no eran para ser desechados los odres. ¿Qué hacían para renovar los odres? Los metían en el agua. Ponían una piedrita encima para que no flotara. El odre es un saco de cuero. Lo metían en el río y lo dejaban un tiempo allí. ¿Qué es el agua? ¿Qué significa el agua? La palabra de Dios. Pero luego los sacaban de allí y los untaban, los ungían con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Así que necesitamos ser renovados diariamente, porque sin darnos cuenta nos vamos endureciendo a la voz de Dios, endureciendo en las relaciones con otros, endureciéndonos con el esposo, la esposa. Y recuerda que divorcio es con D de dureza. Eso lo leímos hace poco. Por la dureza, dijo el Señor Jesús, Moisés dio carta de divorcio. Pero bueno, no solamente fracasaron ellos en su fe, en su entendimiento. Uno de ellos fracasó por su autosuficiencia. ¿Quién? Pedro. Pedro metió la pata cada rato. ¿Cuántos se identifican con Pedro? ¿Sí? Pedro Vázquez. No, Pedro de Galilea, ¿no? Pedro fracasó por su autosuficiencia. Ahora, él fue muy atrevido y eso está bien. Momentos le fue bien para cosas buenas, pero también fue muy atrevido y le salió mal, fracasó por su autosuficiencia. Ahora, todos en nuestra personalidad tenemos aspectos positivos y negativos. Todos en nuestra personalidad. Se conocen como fortalezas o debilidades. Ahora, el caso es, ¿en manos de quién están las unas y las otras? Las fortalezas y las debilidades. Solo pueden estar en manos de dos, de la carne o del espíritu. No hay intermedios. Tus debilidades en las manos del Espíritu Santo, se manifiesta el poder de Dios, porque el Señor dice que perfecciona su poder en nuestra debilidad. Tus fortalezas en las manos de tu carne te lleva a la autosuficiencia, como le pasó a Pedro. Vamos a leer allí Mateo 16. Esta porción está también en Marcos, pero está un poquitico mejor explicada, expuesta en Mateo 16, 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No tenía problemas de identidad Jesús.
Siempre fue alguien que preguntó. Jesús preguntaba. Quería saber lo que estaba en el corazón de las personas. Entonces dijeron ellos, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo, entonces Jesús, bienaventurado. Yo creo que le puso el emoticón, el like. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo revelación, se le abrió la mollera a Pedro ahí. Recibió del Espíritu Santo entendimiento. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido y esperado. Pero inmediatamente Jesús, y vamos a leerlo ahora en Marcos, pero es el pasaje paralelo, Marcos 8:31. Inmediatamente después de esto, dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, al Mesías, le era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales saduceos, sacerdotes, escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Y si ustedes han seguido la lectura, 3 veces lleva ya Jesús diciéndoles lo mismo, claramente. A ver, póngase en la película, por favor. ¿Qué hace Pedro después de haber recibido esa revelación del Padre sobre quién es Jesús? ¿Qué hace Pedro? Yo me lo imagino que, como dice aquí, lo tomó aparte, le pondría la mano sobre el hombro y comenzó a reconvenirlo. La palabra reconvenirlo. ¿Cómo que esto nunca te suceda a ti? Cuídate. Escapa por tu vida. No lo permitas. Eres el Hijo del Dios viviente. Que eso nunca te suceda. Y entonces Jesús dice allí, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Quítate delante de mí. ¿Cómo pasa de esta revelación, de estar bajo la revelación del Padre? ¿Cómo pasa a ser un instrumento aquí del enemigo, así como? Porque si no andamos en el Espíritu, estaremos en la carne. Y la carne es aliada de Satanás. La carne, esa tendencia, esa predisposición, no son tus gorditos. No, la carne es esa naturaleza, esa predisposición que hay, esa tendencia que se opone al Espíritu. Es claro allá en Gálatas capítulo 5, dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. No hay grises en este caminar. Eso es lo maravilloso, pero también lo confrontativo, ¿no? O caminamos en el Espíritu, caminamos en la carne. Pero estos fracasos nos deben animar a cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a considerar al final. Nos deben animar a cada uno de nosotros. Muy bien, Pedro fracasó en otras cosas más, pero vamos a seguir. Los 9 de ellos fracasaron en el ministerio. ¿Se acuerdan ustedes? 3 están con Jesús en el monte de la transfiguración, y allá metió la pata Pedro también, hablando de lo que no sabía. Pasemos ese detalle. Pero mientras tanto los discípulos están allí tratando de liberar a un muchacho con un espíritu mudo.
Ellos habían ya recibido autoridad. Eso está en Marcos 6:7. Ellos habían recibido autoridad de Jesús y fueron enviados y tenían autoridad para sanar y liberar a los endemoniados. Y lo hicieron en su misión a la cual fueron enviados. Pero allí estaban fracasando. No sé si tú, como yo, has fracasado tratando de liberar a alguien. Todavía no se me olvida un fracaso que tuve. Pero han sido varios. En el ministerio fracasaron. Allá en Marcos 9:28, cuando él entró en su casa, dice Marcos 9:28, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es que el ministerio no es algo que se nos queda ahí. Ellos tal vez estaban en la unción de la enviada, de aquella enviada, y quedaron con esto. Eso es todo lo que ya podemos hacer, lo que ya tenemos, lo que ya sabemos. Aquí había una revelación que ellos no sabían, que no conocían. Y qué bueno preguntarle al Señor cuando hemos fracasado, ¿por qué no pudimos? Y no hacernos los niños enojones, bravos, bravucones. Siempre que le preguntes al Señor, siempre que le preguntes a Él, Él te va a responder. Pero no nos quedemos ahí con ese sapo. Como ellos pudieron preguntarle y recibieron el entendimiento. No nos quedemos en la unción pasada. No nos quedemos en el ministerio de hace 1 año, 2 años, lo mismo de lo mismo. No, hay revelación progresiva. Hay unciones que van en aumento. La senda de cada uno de nosotros, como la luz de la aurora, va en aumento. No es, yo no me he devuelto, pero tampoco me estanco. Si usted lee allá el libro de Ezequiel acerca del río de Dios, allí habla de las lagunas, de los charcos que se forman a la orilla del río y no tienen vida. Tienen agua, hay apariencia, están pegados al río, pero no fluye la vida porque la vida está en el fluir del Espíritu Santo. Así que no te dejes meter cuentos en la cabeza. O tú estás avanzando o estás estancado si no has regresado al mundo. Es decir, el estancamiento sucede para los que seguimos en la iglesia, a menos que hagamos de nuestro tiempo con Dios un tiempo realmente renovador, transformador. Ahora, número 5, todos fracasaron en los valores. El reino de los cielos tiene valores, así como principios, y todos ellos fracasaron en los valores. Uno de ellos, el amor al poder. Cuando Jesús les modeló el poder del amor, Jesús acaba de decirles que va a padecer mucho. E inmediatamente todos se enfrascan en saber quién va a ser el mayor, es decir, quién lo va a reemplazar. No les importa, realmente han tenido el corazón como lo han tenido y lo único que les interesa es el CBY. ¿Cómo voy yo ahora? Fracasaron en los valores. Jesús les modeló el poder del amor, pero ellos estaban con el amor al poder. ¿Quién sería el mayor entre ellos? Eso está en Marcos 9:33. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, el duro, el primero. Ahora, seamos honestos, todos queremos ser primeros, todos. Y eso no está mal, solo que es distinto la cultura del mundo a la del reino. La manera de llegar a ser primeros en el reino es bien distinta
a cómo se es primero en el mundo. Cuestión de cultura. Y lo digo porque Pablo dijo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Todos deseamos. Pero ¿cómo conseguirlo? Es la gran diametral diferencia. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Se sentó, los llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero, él no dijo, ¿qué cuento de ser primeros? Olvídense de eso, ¿no? Él dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa es la manera en el reino. No es por posición, no es por títulos, es por servicio. Servicio de todo corazón. Ahora vamos al sexto. Un discípulo que amamos mucho. El discípulo amado, ¿cuál es? Juan. Juan fracasó por el elitismo. Miremos Juan 9, Marcos 9:38. El elitismo. Dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Bueno, entonces no fue solo Juan, pero él es el que estaba dando la cara, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Pues sabe qué fue lo que más me llamó la atención después de haber leído tantas veces quizá este evangelio? Y lo resalté. Cuando 2 veces Juan dice, no nos sigue. No dice, no te sigue a ti. No, somos aquí la élite, la crema y la nata. Pues el elitismo es un sistema que favorece a un grupo selecto y minoritario de personas a los que se le denomina élite. ¡Ay, tremendo! Estos gozan de mayores privilegios respecto al resto de la sociedad. Es muy dado que tengamos que luchar con eso. No hay una iglesia mejor que otra. Todas somos distintas. Pero hay que cuidar eso de que le pasaba a Juan. ¿Ya? Que somos los meros. Los duros de corazón, no. Somos los duros, pero no. Se ha dicho que en el cielo habrá muchas sorpresas. ¡Ah! Este está aquí. No nos seguía. ¿Cómo llegó fulano? ¿Cómo entró? ¿Qué palanca tendría? ¿Sí? Así que despojémonos de ese sentido de que somos lo ultra. No, el ultra es Él. Gente como usted. El único extraordinario es Jesús. 7, ya vamos a terminar esta introducción. Todos fracasaron en las prioridades. Todos ellos fracasaron en las prioridades. Lo leímos hace muy poco. Allí en Marcos 10:13. Fallaron en las prioridades al estorbar que los niños fueran presentados. Y esta palabra presentar, allí en el original, tiene el énfasis de consagrar, de dedicar. Entonces dice allí en Marcos 10:13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. A veces tenemos la imagen de Jesús, la imagen romántica, ¿verdad? La imagen tierno, misericordioso, compasivo. Claro que sí, todo eso, amoroso, claro que sí, pero también tenía su momento de indignarse. Y este era un momento para eso. ¿Y qué les dijo? Dejen a los niños venir a mí
y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué prioridad tiene en el corazón de Jesús los niños? Ni no la imaginamos. La prioridad que tiene en el corazón de Dios los niños, ni no lo imaginamos. Solamente hay que ver cómo el enemigo quiere destruir y mantener esclavos la siguiente generación. Por eso los hijos que Dios te da o te ha dado, realmente es para arrebatarlos para Dios, de arrebatarlos del sistema de este mundo, con la sabiduría que Dios da, entrenarlos, como dice, instruye al niño en el camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. No ahorres en poder invertir en tus hijos, en las cosas de Dios, en los caminos de Dios, en los propósitos de Dios. Ese es nuestro llamado como padres. Ustedes saben que en esa época los niños eran vistos como objetos. Se dice, pueden mirar pero no hablar. Era una cultura en la cual tanto mujeres como niños realmente no contaban. Y ahora sí, por último, Santiago y Juan fracasaron por su ambición. Jesús acaba de decirles una tercera vez acerca de su padecimiento, de su muerte, y entonces, allí en el capítulo 10, 35, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. Eran hermanos, ¿no? Hijos de Zebedeo. Ah, con razón. Se le acercaron diciendo, maestro, queremos que nos hagas lo que pedimos. ¿Cuántos quieren que Dios les haga lo que ustedes pidan? Todos, ¿verdad? Bueno, aquí un paréntesis. ¿Por qué no recibimos? Él lo dice Santiago, ¿no? Santiago 3. Entonces, no recibimos por dos razones. Número uno, porque no pedimos. Entonces, pero la segunda, porque pedimos mal. Entonces Jesús les dice, muchachos, pelados, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a la derecha, el otro a la izquierda. ¿Qué querían ellos? Salir solitos en la foto. Que nadie más salga en la foto. El maestro y sus discípulos favoritos. Porque el Pedro ha metido la pata tanto que ya está por fuera. Entonces, Jesús les dijo, no saben lo que piden. No saben lo que piden. Bueno, pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo, que era el de sufrimiento, el de muerte, con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. No sé qué tan conscientes con eso, pero Santiago, este fue el primer mártir. En Hechos 12, Herodes lo mató. A Juan lo trataron de matar. La historia dice que lo trataron de cocinar en aceite hirviendo y no tuvo poder el aceite sobre la vida de Juan. Terminó desterrado en la isla de Patmos. Eso tiene mucho que ver con la intimidad de Juan con Jesús. Dice Jesús, versículo 40, pero el sentarse a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Póngase a pensar, bótele corriente de la buena. Señor, ¿quién va a estar a la derecha y a la izquierda? Porque ya está preparado. Yo tengo una teoría que no es el día para decirla. Versículo 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a ¿qué? A felicitarlos. Muchachos, qué idea tan espectacular. Qué sencillez y humildad tan tremenda la de ustedes. No, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Saben por qué se enojaron? Porque cada uno de ellos quería lo mismo. Estar en la foto.
Cada uno de ellos. Solo que se les adelantaron, fueron más. Oye, ¿sabe? Pero a pesar de todos estos y otros fracasos, allí estuvo Jesús con ellos. ¿Para qué? Para enseñarles, para instruirlos, para corregirlos, para redarguirlos, a fin, como dice la Biblia, que ellos estuvieran perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ellos eran los que seguían después de Jesús. Ellos eran los que iban a expandir el evangelio por todas partes. En ningún momento los desechó, en ningún momento los descartó, en ningún momento los cambió por otros. Y esto nos habla a quienes tenemos un rol de liderazgo. Nos habla también en nuestra relación con nuestros hijos. Han fallado, han fracasado, seguramente lo van a hacer. Pero aquí tenemos el modelo de un verdadero líder, no de un jefe. Para los jefes, esta gente no sirve. Cambiemos la nómina. Saquemos el clasificado. Se necesitan 12. Hay 12 puestos. Jesús estuvo con ellos. Y gracias a Dios por estos fracasos que están en la Biblia. Y en otros pasajes, en otras partes de la Escritura. ¿Por qué? A ver, con lo que hemos leído o recordado hoy, ¿por qué gracias a Dios por ellos y por estos fracasos? ¿Por qué? Porque aprendemos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Algo más? No somos un fracaso en las manos de Dios. Tenemos esperanza. Nos dan ánimo. Realmente yo me siento muy animado. Porque también he fallado, fracasado. Y posiblemente vayamos a fracasar en otras cosas. Y se registraron grandes enseñanzas de estos fracasos. Quedan enseñanza para nosotros. Y si somos sabios, como creo que sí, le veo la cara de sabios, o por lo menos la frente de sabios, realmente aprendemos de los fracasos de otros, pero también de los propios. Ten presente lo siguiente. Por lo menos 3 cosas. Ya dije, alguien dijo una. El fracaso no es fracaso si aprendemos de él. Número 2, el fracaso no es fracaso si no nos quedamos en el fracaso, si no nos quedamos en él. Y quizá lo más importante, el hecho de que tú y yo hayamos fracasado no significa que somos un fracaso. Si continuamos en la mano del buen alfarero. Si usted lee esa porción de Jeremías, dice que el alfarero estaba allí y se echó a perder en su mano la vasija e hizo una nueva. La clave es en manos de quién están o han estado tu vida por tus fracasos. En la mano del buen alfarero, en las manos del Espíritu Santo o en las manos de la carne. Será completamente diferente entonces la historia. Yo quería tocar algo ya hacia el final que tiene que ver con la partida de mi amada esposa. Porque es posible que haya quedado una sensación de que fracasamos. Se oró por ella, no solo nosotros aquí, sino muchas otras personas en muchas partes. Puedo decir que casi todos los días yo la ungí con aceite, creyendo que lo hacía con fe, pero al final no resultó. Y meditando al respecto y preguntándole al Señor, ¿por qué no pudimos o no? Tal vez lo más revelador que he recibido es que el deseo no necesariamente es fe.
se puede confundir fácilmente. Hay ocasiones, por lo menos el ciego Bartimeo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y luego dice, vete porque tu fe. Allí el deseo y la fe estaban siendo iguales. Pero no siempre lo que deseamos es fe. Es igual a fe. Se nos puede confundir. Y deseos sanos, deseos buenos, sinceros, nobles, no son igual a la fe bíblica. No son sinónimos. Así que en Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe se sustenta, se sostiene, se alimenta, se fortalece, se arraiga en la palabra de Dios. Hay ocasiones en que nuestro deseo y el de Dios están alineados. Pero siempre la palabra de Dios tiene que estar allí como el piso en el cual nosotros nos sostenemos. Usted puede leer eso y no es el momento en Romanos 4:17 al 21. Romanos 4:17 al 21, allí habla como está escrito. Yo subrayé, conforme a lo que se le había dicho, la promesa de Dios, todo lo que había prometido. En esos 4 versículos hay esas 4 expresiones. Así que antes de empezar a orar por algo o por alguien, debiéramos pedir revelación de la voluntad de Dios particular para ese caso. ¿Sabe? Hay una revelación de la voluntad de Dios general que está en su palabra, pero hay revelación particular para casos en los cuales solo puede venir la guía del Espíritu Santo. Aprendizaje. ¿Sabe? En el caso de ese demonio que hablábamos ahora, ese demonio mudo del muchacho que no pudieron echarlo fuera, había algo que ellos no sabían, que preguntaron al final y recibieron la respuesta. Los discípulos no se descalificaron, no solo Jesús no los descalificó a ellos no se descalificaron a sí mismos a pesar de sus fracasos. En cuántas ocasiones nosotros nos hemos auto eliminado? Auto-delete. Yo no sigo más en el servicio, porque he fallado. Me entregaron 10 personas. Si al caso quedo yo nomás, porque yo tampoco estoy. Delete. Ellos no se auto descalificaron. Recibieron la corrección. Si vemos la parte de Jesús como líder, tenemos que vernos a nosotros como sus discípulos. Que no se descalificaron, sino que recibieron la corrección y siguieron fielmente al Señor cuando otros, que no eran de los 12, otros dejaron a Jesús. Allá en Juan 6 habla que muchos dejaron a Jesús cuando él habló acerca de algo en particular. Pero algo del corazón de Dios para nosotros como iglesia. A Dios le agradó el amor con que cada uno de ustedes oró, esperó, amó la vida de su hija Cintia, en su deseo de verla sana y tenerla con nosotros. A él le agradó eso. Fue lo que yo recibí, Señor. Pero termino con esta. Yo no sé cuántas veces he dicho termino. No, pero ahora la introducción, la primera vez. Recuerda, Jesús habló 3 veces de su... Este Mateo 20:15 resonó profundamente en esta circunstancia. Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y esto está en el contexto de esa parábola donde van a trabajar unos desde la mañana, 6 de la mañana,
y otros los contrata a las 9, y otros a las 12, y otros a la última hora, una hora de trabajo, y a todos les dio lo mismo. Él dice, esta palabra fue algo que no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Cuántos realmente son de Jesús? ¿Cuántos son realmente de Jesús? ¿Estás dispuesto a que Él haga contigo lo que quiera? Si entendemos la transacción de la redención, el dueño de cada uno de nosotros, lavados por su sangre, es Jesús. Ya no es nadie dueño de sí mismo. Si ha entendido esa transacción de la redención, ahora tenemos el libre albedrío para decir, no, conmigo no. Yo por la fe soy salvo. Aleluya. Y venga pronto, Señor, antes de que cualquier cosa pase. Pero en sus tratos, en los tratos de Dios con nuestra vida, su formación, solo que debemos tener en una mente renovada es la que comprende que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Así que sabemos que lo que Él quiere es lo mejor que nos conviene. Lo que Él quiere es lo mejor que nos conviene. Para una mente renovada por la palabra, eso tiene lugar. Para una mente no renovada, eso choca tremendamente. Cosas que no salen como yo quiero. Y a propósito, Cintia no solo está mejor. No solo está mejor. Según la palabra, está muchísimo mejor. Eso es lo que dice Filipenses 1:23. Es partir con el Señor es muchísimo mejor. No solamente es un mejor que bueno, aquí estaba bien, allá está mejor. Realmente muchísimo mejor. Y si uno verdaderamente ama a alguien, le desea lo mejor. De lo mejor. Pónganse en pie, por favor. ¿Qué has hecho con o de tus fracasos? ¿Qué has hecho? Porque necesitamos no solamente oír como quien oye llover, decía mi abuela, ¿no? Dios que me ha hablado. Yo cómo he enfrentado los fracasos. ¿Qué has hecho de tus fracasos? Canciones, cuadros, poesía, literatura, inventos, aprendizajes, o berrinches, o amarguras, o frustraciones, o parálisis, o aislamiento. ¿Qué has hecho con o de tus fracasos? Recuerda que los mismos limones te pueden amargar o refrescar. Y el aparente fracaso de la cruz significó nuestra salvación y para Jesús su exaltación. Si hay el mayor fracaso en el cristianismo, visto desde todos los ángulos, fue la cruz. El rey, el Mesías. Por eso Pedro fue el que lo reconvino, porque no, necesitaban a un Mesías guerrero, un Mesías con vida, un Mesías poderoso que los librara del imperio romano. La cruz es locura, dice la Biblia. Lo único que no debes permitirte frente al fracaso es rendirte.
y de lo que has recibido esta mañana, ¿qué te queda en el corazón? Pero más que qué te queda, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer al respecto? Medítalo allí con Dios. Decide con Dios qué vas a hacer. Y seguiremos creyendo que eres un Dios para el cual nada es imposible. Seguiremos creyendo en lo sobrenatural, en que haces milagros, en que los has hecho y los seguirás haciendo. Seguiremos orando más con sabiduría, más con dirección, más escuchándote a ti, más recibiendo primero tu dirección, como Jesús frecuentaba tu presencia para recibir lo que debía hacer, porque nada hizo el Hijo sin ver al Padre hacerlo. Damos gracias, Señor, mi Dios, por el ánimo del Espíritu Santo, que resopla tu ánimo sobre nosotros, sopla aliento de vida sobre nosotros, sopla fuerzas nuevas, vigor nuevo en cada uno de nosotros. Nos levantas con el poder de tu amor, como alas de águila, Señor. Correremos sin cansarnos, caminaremos y no desmayaremos, sostenidos como Moisés se sostuvo viendo al invisible, siendo rodeados aquí abajo por los brazos eternos, porque el eterno Dios es nuestro refugio. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre, y te damos gracias por esta comunión contigo, por este caminar esta semana en tu presencia, por este constante aprendizaje, por ir de gloria en gloria en este proceso de transformación a tu imagen por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y